Hola amigos, en este video les vamos a explicar las operaciones básicas que se desarrollan con números complejos. Como explicamos en un video anterior, los números complejos requieren también prestar atención para el cálculo de circuitos y también para el cálculo de fasores en el tema eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tener siempre, como dijimos, cargas resistivas nada más, sino que vamos a tener cargas mixtas. Entonces es importante conocer cómo se operan los números complejos, cómo se suma, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen, ¿no? Entonces, en este video el objetivo es conocer las 4 operaciones básicas de la matemática aplicado a los números complejos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar este video. En esta parte hablamos de los números complejos en sus dos formas, ¿no? Una forma rectangular y la otra la forma polar. También hemos visto los 4 escenarios, el escenario, digamos, número 1, el escenario número 2, el escenario número 3 y el escenario número 4. O sea, 4 escenarios que se van a presentar. Y de acuerdo a la función, de acuerdo al número complejo y sus polaridades de ambos partes, se podría decir de la parte real y de la parte imaginaria, pues va a dar, digamos, una forma de fasor, ¿no? Viéndolo de forma gráfica. ¿De qué va a depender? De las polaridades que tiene cada parte, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Eso ya lo conversamos en el video anterior. Si no les ha quedado claro, hay que regresar y hay que ver el video anterior, ¿sí? Que dice números complejos, parte 1. Perfecto. Y en este video vamos a explicar las 4 operaciones básicas de la matemática aplicada a números complejos. Vamos a hacerlo de forma sencilla, ¿no? Dentro de las de las operaciones básicas tenemos la primera, ¿no? Que va a ser la suma. Vamos a ubicarnos acá. Entonces tenemos dentro de las operaciones básicas tenemos a la suma. Vamos a aprender a sumar un número complejo. Entonces para ello vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos eh, dos números complejos de la siguiente manera. Digamos que tenemos Z1 que va a ser igual, digamos, a X1 más JY1. Y queremos sumarlo con Z2 que va a ser igual a X2 más JY2. Perfecto. La pregunta es, ¿cómo nosotros, cómo nosotros hacemos una sumatoria de esto para encontrar, digamos, un Z equivalente? ¿Cómo hacemos esa suma? Entonces, la forma es bastante sencilla, ¿sí? La forma es bastante sencilla y simplemente nosotros, pues, necesitamos conocer el procedimiento y es el siguiente. Acá el símbolo era diferente, ¿no? Sumatoria, ahora sí, perfecto. Entonces, la forma va a ser la siguiente. Z1 más Z2, vamos a colocarlo acá. Z1 más Z2 será igual, será igual a... Lo que tenemos que hacer y diferenciar acá es lo siguiente. Un número complejo dijimos que tiene dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Por lo tanto, cuando yo voy a sumar números complejos, entonces yo voy a sumar, digamos, lo que son cada parte que corresponde. No te voy a sumar X con X y números imaginarios con números imaginarios. Por lo tanto, Z1 más Z2 será igual a X1 más X2. Cierro paréntesis, más, y acá coloco, ¿no? J afuera, Y1 más Y2. Perfecto. Entonces, la función vendrá dada de la siguiente forma. De esta forma, nosotros lo que estamos haciendo es sumando un número complejo. Ahora, para que nosotros sumemos un número complejo, tiene que estar en su forma rectangular. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cuánto es la parte real y cuánto es la parte imaginaria para poder sumarlos. Si yo tengo un número complejo, por ejemplo, ¿no? De esta forma, Z1 es igual a R y aquí un ángulo, de esta forma yo no lo puedo sumar. ¿Por qué? Porque no conozco
de este resultante cuánto es la parte real y cuánto es la parte imaginaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Lo que tengo que hacer es tomar esta función, este número complejo, y pasarlo a su forma rectangular. Entonces, una vez que yo lo he pasado a su forma rectangular, recién voy a poder hacer operaciones, ¿no? Y aquí hagamos un ejemplo. Por ejemplo, digamos que Z1, vamos a colocarlo de otro color para que se vean los ejemplos. Digamos que Z1 vale, vamos a poner aquí un ejemplo, Z1 es igual a 4 más J8, por ejemplo, ¿no? Y Z2, digamos, es igual a 3 menos J6. Perfecto. La fórmula me dice lo siguiente, que Z1 más Z2, que vendría a ser mi Z equivalente, será igual a X1 más X2. ¿Cuánto vale X? 4 más 3, 7. Perfecto. Más, entonces en este caso vamos a colocar aquí el número mayor, ¿no? En este caso, más J 8 menos 6. En este caso 8 menos 6 vendría a ser 2, ¿no? Entonces, Z1 más Z2 será igual a 7 más J2, ¿no? Entonces, este será, digamos, mi nuevo número complejo, se podría decir un número complejo equivalente, ¿no? Entonces, vuelvo a recordar, para yo sumar un número complejo, el número complejo debe estar en su forma rectangular para que así yo pueda conocer del número complejo cuánto es su parte real y cuánto es su parte imaginaria. Y una vez que yo conozco esos valores, entonces yo puedo sumar parte real con parte real, que sería x1 más x2, y parte imaginaria con su parte imaginaria, o sea, y1 más y2. Y tenemos acá, por ejemplo, un resultado. Perfecto. Ahora, hablemos de la siguiente operación matemática. La siguiente operación matemática nos dice que es, vamos a cerrar acá, nos dice que es la resta, ¿no? La resta. Vamos a colocar acá, la resta. Perfecto. ¿Cómo yo hago la resta de un número complejo? Digamos, bajo el mismo esquema, digamos que yo quiero, para no tomar otro ejemplo, digamos que yo quiero restar Z1 menos Z2. Bajo ese esquema, la forma va a ser igual. Quiere decir que Z1, vamos a colocar Z1 menos Z2 será igual. De la misma forma, el número complejo con el número en su forma rectangular con el número complejo 2 en su forma rectangular. Quiere decir que será acá igual, ¿no? A ver, vamos a colocar acá la función. Será, ¿cuánto vale Z1? Z1 es X1 más J Y1. Todo eso menos, y aquí viene el otro, ¿no? X2 más J Y2. Perfecto. Esta será la función. Entonces, ya digamos resumiéndolo, pasándolo, digamos, la parte real, esto, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, estos son los que se tienen que restar, ¿no? Entonces tenemos que eliminar los paréntesis. Por lo tanto, nos quedará Z1 menos Z2 será igual a X1 menos X2, cierro paréntesis, más Y1, obviamente acá será J, Y1 menos Y2. ¿Cómo hemos llegado a este resultado? Simplemente multiplicando pues acá la ley de signos, ¿no? La ley de signos. Entonces Z1 menos Z2 será igual a X1 menos X2 más J, Y1 menos Y2. Por ejemplo, si nosotros aplicamos esta misma operación, digamos que yo quiero restar este mismo ejemplo, Z1 menos Z2, ya no los quiero sumar, sino que los quiero restar, vamos a ver cómo se va a ver. Dice acá, Z1 menos Z2, entonces será igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale X1?
4. Perfecto. Menos, ¿cuánto vale x2? Vale 3. Más j, ¿cuánto vale y1? 8. Perfecto. Menos, ¿cuánto vale y2? En este caso vale menos 6. Lo pongo entre paréntesis, menos 6. Perfecto. Entonces, yo desarrollo este resultado y voy a tener acá que z1 menos z2 será igual a 4 menos 3, 1, más, entonces 8 menos 6, signos iguales se restan, ¿no? Entonces tenemos aquí un producto y tendríamos acá, ¿no? 8 más 6, 14. Entonces tenemos acá un resultado de J14. J14. Perfecto. Z1 menos Z2 será igual entonces a 1 más J14. Fíjense acá. Si nosotros sumamos estos dos números complejos, nos da 7 más J2. Sin embargo, si nosotros lo restamos, nos da 1 más J14. Son dos resultados distintos, ¿no? Acá estamos sumando y aquí estamos restando. Perfecto. Tenemos otra operación básica de las matemáticas, ¿no? La otra operación básica de las matemáticas viene a ser lo que es la suma. Entonces, ¿de qué depende, perdón, la multiplicación? Muy bien, entonces acá colocamos lo que es la multiplicación, que es la tercera operación matemática, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá lo que es eh, multiplicación. Multiplicación. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es aprender cómo nosotros vamos a multiplicar dos números complejos, ¿sí? Entonces, aquí quiero resaltar algo. Para sumar y para restar dos números complejos, el número complejo debe estar en su forma rectangular, ambos, tanto para sumar como para restar. Ahora, para multiplicar y para dividir, el número complejo debe estar en su forma polar. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar acá un valor a modo de ejemplo. Entonces, lo que yo debo hacer aquí es primero ver que mis datos estén entonces en la forma polar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa que esté en la forma polar? Digamos que tenemos este ejemplo. Z1 es igual a R 1 con un ángulo de phi. 1, vamos a llamarlo también. Y Z2, en este caso, Z2, será igual, por ejemplo, a R2 con un ángulo phi 2, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos, yo quiero encontrar el producto de estos dos. ¿Qué significa que será, no? Lo que yo quiero encontrar será Z1. Ahora sí, para describir la fórmula será de la siguiente forma. Cambiamos de color acá. A ver, un segundo. Vamos a cambiar también de color a rojo para lo que es dividir la pantalla. Vamos a dividir acá la pantalla. Perfecto. Y tenemos esto, ¿no? Entonces, lo que yo necesito saber ya es cómo hacer este cálculo. Z1 por Z2 vendrá dada por la siguiente función. Será igual a R2 a R1 con el ángulo 1 por R2 con el ángulo 2. Perfecto. Entonces, ya los análisis, no vamos a ahondar en eso, nos dice que el resultado será de la siguiente forma, o la forma de operar será de la siguiente forma. Será igual a, separamos los valores resultantes, será R1 por R2, y el ángulo vendrá dado por la suma de ambos, o sea, será phi1 más phi2. Perfecto. Entonces, cuando yo multiplico un número complejo, tengo que tenerlo en su forma polar.
y cuando yo ya hago el cálculo, voy a multiplicar el valor resultante de ambos. Fíjense acá, voy a multiplicar el valor resultante de ambos y el ángulo o la fase de cada uno se tienen que sumar. Perfecto. Y de esa manera nosotros desarrollamos la multiplicación de un número complejo. Y para la división es parecido con un pequeño cambio. ¿Cómo sería acá? Para yo dividir un número complejo, vamos a poner acá la cuarta operación ya, que es la división. Entonces será de la siguiente forma. Vamos a colocar aquí lo que son los valores. Un segundo. Vamos a cambiar de color. Tenemos acá, ¿no? Digamos que yo quiero dividir Z1 sobre Z2. ¿Cómo será aquí? Z1 sobre Z2. O sea, Z1 entre Z2. Esto será igual a R1 sobre R2. Y cada uno obviamente tiene un ángulo, ¿no? En este caso Φ1 y en este caso Φ2. Perfecto. Entonces, la fórmula nos dice acá que la forma de calcular esto será de la siguiente. Será R1 sobre R2. ¿Qué quiere decir? Que las resultantes, los valores resultantes se van a dividir. Y el ángulo se supone que de la división me va a salir un resultado, un número, el ángulo se va a restar, será Φ1 menos Φ2. Entonces, y ahí tendremos, pues, digamos, el resultado, ¿no? Si nosotros vemos aquí un ejemplo de esto, para la división, para la multiplicación no lo hicimos, pero para la división, por ejemplo, digamos que seguimos trabajando con estos datos, ¿no? En este caso, a ver, vamos a colocar aquí el ejemplo. Por ejemplo, digamos que tenemos este Z3, perdón, Z1, digamos que sea igual a 5 con un ángulo de 20 grados. Y Z2, digamos que vale, por ejemplo, 7 con un ángulo de menos 10 grados. Perfecto. Yo quiero dividir estos. Entonces, ¿cómo va a ser la mecánica para hacer este cálculo? Será igual, la fórmula nos dice que será R1 sobre R2. Entonces será acá, ¿no? Este, será 5 sobre 7 y el ángulo se va a restar. Será igual entonces, ¿no? A 20 menos 10 grados. Perfecto. Sabemos que por ley de signos, menos por menos se convierte en más. Por lo tanto, si nosotros dividimos esto, tendremos acá, ¿no? 5 séptimos, lo podemos dejar en fracción o lo podemos pasar a un número, ¿no? 20 más 30 más 10, perdón, tenemos 30 grados. Y ya tenemos acá nuestro resultado, ¿no? Lo podemos dividir 5 sobre 7 o a modo de ejemplo nosotros lo dejamos de esta forma, ¿no? Y de la multiplicación también es bastante sencillo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si tomamos este mismo ejemplo de 5 sobre 7, de Z1 igual a 5 y Z2 igual a 7, entonces será de la siguiente forma, ¿no? Si aplicamos acá, digamos, a modo de ejemplo, la misma función. Tenemos entonces que dice Z1 por Z2 será igual entonces a ¿cuánto? Los valores resultantes se van a multiplicar, o sea, 7 por 5. 7 por 5 nos da 35 en este caso, ¿no? Nos da 35. Y los ángulos dice que se tienen que sumar, o sea, 20 más menos 10. Más con menos queda menos, entonces 20 menos 10 quedaría 10 grados. Entonces el resultado nos da 10 grados. Perfecto. Y esto, digamos, sería el resultado de la multiplicación, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? En este video hemos aprendido a sumar números complejos, a restar números complejos y para la suma y para la resta tienen que estar en su forma rectangular. Si nos dan el número polar, obviamente hay que pasar a su forma rectangular, ¿no? Entonces, y para multiplicar o dividir, tienen que estar en su forma polar. Si nos dan en rectangular, hay que pasarlo a su forma polar.
y pues ya nosotros podemos desarrollar esos ejercicios, ¿no? Es interesante también ver que los ejercicios también nos pueden dar en función de seno y en función de coseno. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí, pues simplemente es convertir, ¿no? O sacar los datos que nada más necesitamos. Otros datos ya pequeños que también necesitamos conocer son los siguientes. Hay funciones o hay formas, digamos, que también nos van a servir, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos que nos puede servir es la inversa. Vamos a colocarlo acá. La inversa, por ejemplo, de un número polar. ¿Cuánto es la inversa de un número polar? ¿A qué me refiero? A esto, ¿no? Digamos que me piden hallar 1/z. ¿Cuánto es? Entonces sabemos que 1/z vendrá dada por la misma función, que será 1/r, ¿no? 1/r y el ángulo será negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si me dicen, ¿cuánto es 1/z? En este caso, a modo de ejemplo, ¿no? Digamos este de acá. 1/5, perdón, z1 es igual a 5 con 20 grados. Pero si quiero la inversa, o sea, la inversa de este valor, será entonces 1/5 con un ángulo de -20. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esa es una forma. Ahora, sabemos, sabemos también que otro dato puede ser que nos pidan, por ejemplo, ¿no? La raíz cuadrada, vamos a colocar acá, la raíz cuadrada, por ejemplo, de z, o sea, de un número complejo. ¿Cómo podemos resolver esto? Es bastante sencillo, ¿no? Lo único que debo hacer es sacar la raíz cuadrada del valor resultante y el ángulo va a ser phi medios, ¿sí? Entonces, si yo tengo en algún lugar yo llego a dar con esta función, digamos, en esta expresión, raíz de un número complejo, entonces, pues la raíz de un número complejo será igual a la raíz cuadrada de su número resultante y el ángulo será el ángulo que tenga sobre 2, ¿no? Phi medios. Perfecto, entonces hasta ahí lo que nosotros hemos visto es todo lo que tiene que ver. En el primer video hemos explicado qué son los números complejos, cuáles son los 4 escenarios en el cual nos vamos a encontrar y aquí hemos aprendido a desarrollar las 4 operaciones básicas de la matemática enfocado a los números complejos. Ahora ya estamos listos entonces para entrar al tema de fasores. Porque recuerden que en fasores nosotros vamos a graficar ya los fasores, que en este caso vamos un número complejo a R, ya no lo va a llamar resultante, sino que lo va a llamar amplitud, y al ángulo no lo va a llamar, digamos, phi nada más, ¿no? Sino que se va a pasar a llamar fase. Entonces, en los siguientes videos vamos a hacer algunos ejercicios de demostración, algunos ejercicios, digamos, de prueba, para que nosotros podamos ver ya con casos reales en qué momento se pueden, digamos, encontrar este tipo de problemas y cómo podemos aplicar estas fórmulas para resolverlos. Espero que les sirvan mucho estos videos. Gracias.